Bien, chicos. A ver, iniciamos, ¿ya? Bueno, hoy día tenemos que ver Estado, poderes del Estado y también órganos autónomos. A ver, cuando se habla del Estado, a ver, vamos a ver acá. Cuando hablamos de Estado, la definición clásica de Estado es una definición que reúne a cuatro elementos. Todo comienza con el elemento población, el elemento humano, el cual hace referencia a todo ese conjunto de personas que habitan dentro de un espacio geográfico, dentro de un territorio, ¿no? Pero esa población tiene que estar sobre una base geográfica llamada su territorio, que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. Un territorio reconocido en nuestra Constitución política como inalienable e inviolable. Inalienable porque no nos lo pueden quitar. Inviolable porque no pueden entrar a él sin nuestro consentimiento. También debe existir normas que puedan regular la conducta entre todas las personas y además que exista la capacidad de hacer respetar estas normas. O sea, debe existir soberanía. Muy bien, profesor. Entonces, cuando se define el Estado se dice, ¿no? Es la población jurídicamente organizada sobre un territorio con la capacidad de hacer respetar sus normas. Esa es la definición clásica de Estado, ¿no? Donde acá, en la población, obviamente tenemos que hacer referencia a quien es considerado peruano de nacimiento. Se habla peruano de nacimiento que puede ser por derecho de suelo, como también puede ser por derecho de sangre. Vamos a imaginar que este cuadrado sea el Perú. ¿Estamos bien? Y todo aquel que nazca dentro del territorio nacional va a ser considerado peruano de nacimiento por derecho de suelo, ¿no? ¿Por qué derecho de suelo? Porque ha nacido en territorio peruano. Entonces puede ser que sea hijo de padres peruanos, pero también puede ser que sea hijo de padres extranjeros. Imaginemos pues padres argentinos que tienen a su hijo o hija que nace en el Perú. Entonces esta niña también será considerada peruana de nacimiento por el hecho de haber nacido en territorio nacional, ¿no? Y este chiquitín, obviamente que es hijo de padres peruanos, también es considerado peruano de nacimiento por haber nacido en el territorio nacional. Profesor, ¿y qué pasaría si acá tenemos a Argentina? Y en Argentina, profesor, nace el segundo hijo de esta familia, aquí. Entonces, este chiquito que ha nacido en territorio argentino sería considerado peruano de nacimiento, pero por derecho de sangre. Cuando sea por derecho de sangre, cuando se nace en el extranjero, pero es hijo de padre y o madre peruana. ¿Sí? Un dato adicional es que este chiquito también sería argentino de nacimiento, pero sería argentino por derecho de suelo, ya que ha nacido en suelo argentino.
¿Te das cuenta? Entonces contaría con doble nacionalidad, ¿no? Profesor, y esta niña también, ¿no? Esta niña también sería argentina, claro, por los padres, pero sería argentina por derecho de qué? Por derecho de sangre. ¿Se da cuenta? Sería peruana de nacimiento por derecho de suelo, pero argentina de nacimiento por derecho de sangre. Entonces ahí claramente se observa que tiene doble nacionalidad, ¿no? Vean, borremos esa parte. En la definición que se ha puesto acá, es una definición dada por Víctor García Toma, ¿no? Víctor García Toma dice que el Estado es una sociedad políticamente autónoma y organizada. Obviamente somos una sociedad que toma sus decisiones de forma independiente. Somos una sociedad que toma sus decisiones sin injerencia alguna de otro Estado. Y que nos organizamos, tenemos normas, tenemos instituciones, y esa organización es para garantizar la supervivencia de todos nosotros y el progreso común de todos sus habitantes. Perfecto. Este Estado debe estar preparado para enfrentar situaciones fortuitas como pueden ser desastres naturales, epidemias, guerras, ¿no? Debemos estar preparados para todo eso. Así, profesor, claro. Desastres naturales, el fenómeno del niño, un terremoto, epidemias como la que se está viviendo hoy en día, ¿no? Donde debe responder tanto el gobierno como la población. Ahora, con respecto a lo que nos toca a nosotros, la parte de la población, nosotros como población no estamos actuando de manera organizada, ¿no? Y eso no es desde ahora, es desde siempre. Si usted revisa todos los desastres que han ocurrido en el Perú, por alguna razón, tienden a ser siempre de mayor magnitud. No recuerdo si le he comentado, pero ya en 1918, 19 y 20 se dio la famosa gripe española, ¿no? 1918, 1919, 1920. 3 años duró esa epidemia, ¿no? En el caso peruano, murieron algo de 53.000 personas. 53.000 personas murieron. En Estados Unidos murieron 500.000 personas. Pero el problema es que en esa época, en el Perú, ¿cuántos habitantes existían? 4 millones de habitantes. En cambio, en Estados Unidos existían en esa época 100 millones de habitantes. Por lo tanto, si usted saca porcentaje 500.000 personas para 100 millones de habitantes, prácticamente no es nada. Pero cuando usted saca 53.000 personas para solo 4 millones de habitantes, es una proporción bastante alta, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso tanto en el Perú? Porque tenemos una población que es una población rebelde, una población que no hace caso de las normas, de las reglas que se establecen. Y tan solo basta salir a la calle, ¿no? Si usted sale, usted se dará cuenta que hay mucha gente que no respeta las recomendaciones, ¿no? Pareciera que cuando uno sale por Lima, ya en el Perú la pandemia se hubiera terminado. Pareciera eso, ¿no? ¿No? Y es por eso que los contagios son, pero bastante amplios. Bien, ahora, nuestra nuestra constitución establece que el Perú es una república. ¿Qué significa que el Perú sea una república?
significa que el poder emana del pueblo. Eso significa que el poder emana del pueblo. ¿Ah? Ahí está. El poder emana del pueblo. El poder está en todos nosotros. ¿Sí? Pero también dice que somos democráticos. Democrático significa que el gobierno es del pueblo, pero que el pueblo lo delega a un grupo de personas de forma dividida. Entonces, cuando acá dice que se delega a un grupo de personas de forma dividida, nos preguntamos, ¿y cómo se hace para delegar ese gobierno a un grupo de personas? Y nos respondemos nosotros mismos, ¿no? Se delega a través de un proceso electoral, o sea, se delega a través de las elecciones. Profesor, entonces podría decir que en un país donde hay elecciones periódicas es un país democrático. Bien, vamos a responder esa pregunta. El que un país tenga elecciones periódicas involucra que es una condición necesaria para hablar de democracia, pero no es suficiente. O sea, con decir solamente que hay elecciones periódicas no es suficiente para afirmar que en ese país hay democracia. Tienen que darse elementos adicionales, como cuáles, como el estricto respeto, ¿por quién? Por los derechos humanos. Eso es uno. Pero también por la libertad de prensa. ¿Está bien? Aparte de darse el respeto por los derechos humanos y la libertad de prensa, debe existir una transparencia del gobierno. Una transparencia del gobierno. ¿Sí? Y debe el gobierno asumir responsabilidad. Entonces, se estará dando cuenta que la democracia va mucho más allá de las elecciones periódicas, ¿no? Entonces, que un país diga, vamos a tener, ya, vamos a tener elecciones periódicas y con eso es suficiente para poder hablar de la democracia. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es que no, ¿verdad? No basta con tener elecciones periódicas para decir que hay democracia. Tiene que haber otros elementos adicionales, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, dice acá, profe, cuando hay democracia y elección, entonces al haber una elección, la gente manifiesta su voluntad. Entonces muchos creen que solo manifestando su voluntad ya estamos en democracia. Eso no es así, pues. ¿No? Eso no es así. Más allá que demostrar su expresión voluntaria con su opinión, tiene que ver todas esas cosas, ¿no? Tiene que ver todas esas cosas, ¿no? Ah, ya. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo chiquito, ¿no? Que la familia diga, ¿no? Ya, hijos, ¿qué quieren comer? Y todos lleguen a la idea de que quieren comer arroz con pollo y ya al final sea lomo saltado. Eso no es democracia, porque no se está respetando lo acordado, ¿no? Luego dice que es social. Y es social porque el interés de la mayoría prima sobre la minoría. Mayoría manda. Independiente, porque no acepta injerencia alguna de cualquier otro Estado. Pero es independiente. Soberano, porque es el poder supremo. Soberano porque hace respetar su sistema normativo. Soberano porque encima de él no existe nada. Entonces, acá viene un problema, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los derechos humanos? Los derechos humanos tienen una característica que son universales.
O sea, los derechos humanos son válidos para todos, ¿no? Pero cuando tú llegas a un país, ese país decimos que es soberano. Significa que en ese país hay normas. Y los derechos humanos vienen de afuera, vienen de afuera. Y le dicen, país, acepte estos derechos humanos. Pero si este país dice, yo voy a aceptar los derechos humanos, entonces esos derechos humanos lo estaría poniendo encima de mis normas. Y si los pongo encima de mis normas, estoy yendo yo en contra de mi propia soberanía. Ese es el problema. Por lo tanto, para poder afirmar que estos derechos humanos realmente son universales, para poder afirmar que esos derechos humanos realmente son universales, entonces, entonces, los países deben renunciar parcialmente a su soberanía. Porque si estos países no renuncian parcialmente a su soberanía, entonces no van a aceptar a los derechos humanos. Y si no aceptan a los derechos humanos, esos derechos humanos no podrán ser universales. Bien, acá tenemos a los tres poderes del Estado, ¿no? Pero estos tres poderes del Estado tienen una separación de poderes de manera horizontal. Por lo tanto, diremos que estos tres poderes del Estado van a tener la misma jerarquía, pero diferente función. La misma jerarquía, pero diferente función, ¿no? Y en base a la función que desempeñan, ¿no? Se le dice primero, segundo y tercer poder. Ahí está. Primero, segundo y tercer poder. Primer poder, porque ellos se encargan de aprobar las leyes. El ejecutivo es segundo poder, porque ellos se encargan de aplicar esas leyes. Y el judicial es el tercer poder, porque ellos se encargan de castigar a los que incumplen una ley. ¿De acuerdo? A ver. Si vemos nosotros acá al llamado Poder Judicial, ¿de qué se encarga este Poder Judicial? Este Poder Judicial se encarga de administrar justicia, ¿verdad? Mediante los tribunales y juzgados. Pero en esa administración de justicia trabaja bajo ciertos principios. Uno de ellos es la publicidad del proceso. Esta publicidad del proceso indica que el proceso judicial es público, es decir, es abierto a que cualquier persona puede entrar a sala a observar cómo se está llevando a cabo el proceso judicial, ¿no? Los únicos procesos que son a puerta cerrada son aquellos procesos que tratan sobre la honra del menor de edad y temas de seguridad del Estado. Entonces, aquellos que traten sobre la honra del menor de edad y temas de seguridad del Estado, esos son a puerta cerrada. Lo demás es abierto. Segundo, también está el principio de indemnización. ¿Qué cosa es este principio de la indemnización? Es la compensación económica que recibe la persona que ha sido víctima de un error judicial. No basta decir, disculpa, me equivoqué. No basta decir eso, ¿verdad? Tiene que haber una compensación económica. Luego, aparte de la indemnización y la publicidad del proceso, está el principio de no ser condenado en ausencia. No ser condenado
en ausencia. O sea, eso involucra que la persona necesariamente tiene que estar presente, ¿no? A la hora de administrar justicia por diferentes razones, ¿no? Una de ellas es para que se pueda defender. Otra de ellas es para que el juez pueda evaluar, pues, qué cosa realmente pasó, ¿no? Ver, por ejemplo, si el delito que se cometió fue un delito culposo o doloso, porque hay diferencia, ¿no? Entonces, si fuera un delito doloso, significa que hay una planificación, ha habido una intención en lo que se ha cometido y eso obviamente agravaría la sentencia. Pero también puede ser un delito culposo, es decir, la persona no ha tenido la intención de que eso ocurra, pero es el responsable de haber cometido ese delito, ¿no? Ejemplo de un delito culposo podría ser un chofer de una línea de transportes que debido a su imprudencia, a su exceso de velocidad, ocasiona un accidente con gente que ha muerto. Entonces esa persona ha cometido un delito culposo. Él no ha tenido la intención de matar a nadie, pero es responsable de lo que ha pasado. Y obviamente va a pasar pena privativa de libertad por la negligencia que acaba de cometer, ¿no? O de repente un señor que trabaja en construcción civil está subiendo los fierros de construcción hasta el tercer piso de una casa que tiene una escalera que da a la calle. Y uno de los fierros se le escapa y cae y mata a una persona que estaba pasando fortuitamente por el lugar. Ahí también se hablaría de un delito culposo, ¿no? En cambio, los sicarios pues no es que han matado a alguien de forma accidental. Un sicario pues definitivamente planifica, ¿no? Entonces ahí se demuestra que el sicario ha cometido un delito doloso. Y la sanción que se le va a otorgar es una sanción mucho más amplia. Perfecto. Bueno, eso es respecto al poder judicial, ¿no? Ahora, en el caso de los órganos autónomos, el Ministerio Público es un órgano autónomo pues importantísimo, ¿no? Porque ellos se encargan de conducir desde un inicio la investigación de un delito. O sea, ellos son los que tienen que investigar qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Y si encuentran responsabilidad, tienen que establecer la denuncia correspondiente, ¿no? Cuando el mundo, pues, comenzó a poblarse, ¿no? Estamos hablando, pues, de una sociedad primitiva, ¿no? La venganza estaba reservada al agraviado. Entonces, cuando se le pregunta eso, bueno, dice, está bien, pues, ¿no? O sea, el agraviado, pues, tiene derecho a vengarse. Él mismo, ¿no? El agraviado, ejerciendo su propia fuerza, va a tener el derecho a vengarse del agresor. Eso que pareciera tener cierta lógica, pareciera estar correcto, tiene resultados en realidad muy contradictorios. Profesor, pero ¿por qué dice que tiene resultados contradictorios si me parece muy bien que aquel que haya sido agredido, aquel que haya sido violentado en un derecho, él mismo tenga el derecho, ¿no? A la venganza. Claro, ¿no? Pero el problema es que la venganza la ejerce uno mismo, ¿no? La venganza lo ejerce uno mismo. Entonces viene el problema de un problema entre dos, ¿no? Entonces, imagínate que el agredido sea él. Si el agredido es él va a ejercer su derecho a venganza sobre esta persona. Y esto va a ser una masacre,
va a ser una agresión muy desmedida, ¿no? O sea, no comparable al agravio que haya recibido él, ¿no? Porque no hay nadie que controle a, oye, hasta acá nomás, ¿no? Tu venganza es ejercida por ti. Tú has sido el agraviado, entonces tú te vengas, ¿no? Y como el otro es más débil, pues ya es una masacre. Pero ¿qué pasa cuando el agredido es él? Bueno, usted ha sido agredido, entonces usted tiene derecho a vengarse. Usted, pero físicamente él no va a poder doblegar a esta otra persona. Entonces prácticamente esto caería en una situación de impunidad porque el personaje que es más fuerte no va a poder ejercer su defensa. ¿Te das cuenta? Es por eso que te digo pues que eso mostraba pues una contrariedad, ¿no? Luego el derecho fue avanzando, ¿no? Y salió la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ah, el castigo debe estar en relación con el delito cometido. Entonces, hasta ese momento, pues, esta famosa ley del talión, comparado a lo que existía antes, pues era un avance, ¿no? Era un avance, pero obviamente tampoco es correcto, ¿no? Por ejemplo, esta persona está con esta otra persona y por un accidente la mata, ¿no? Un accidente. Entonces, si ella está muerta, producto de él, entonces la familia tiene el derecho, ¿no? A solicitar la muerte de esta otra persona, ¿no? Que está relacionada con él, ¿no? Entonces, bueno, ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero si bien es cierto, es un avance, pero todavía hay que ver otras cosas, pues, ¿no? O sea, porque las circunstancias definitivamente no son las mismas, pues, ¿no? Las circunstancias no son las mismas y por lo tanto el castigo no puede ser el mismo, ¿no? Entonces, si las circunstancias que han rodeado el cometer determinado delito no son las mismas, entonces definitivamente la sanción no puede ser la misma. Entonces, cuando el derecho sigue evolucionando, aparece pues el Estado, ¿no? Y el Estado dice, bueno, yo voy a tomar el monopolio de esta situación. Y el Estado pues toma ese monopolio en lo que es la administración de justicia a través del famoso poder judicial, ¿no? A través del poder judicial. Allá. Pero el Ministerio Público no es el Poder Judicial, pues. El Ministerio Público no es el Poder Judicial. El Ministerio Público es un órgano autónomo. Y este órgano autónomo llamado Ministerio Público se va a encargar de investigar, ¿no? Entonces surge la necesidad de investigar para ver verdaderamente qué ha pasado, ¿no? Entonces el Ministerio Público investiga y si demuestra o descubre que hay algunos indicios que incriminan a la persona, entonces definitivamente el propio Ministerio Público va a tener que emitir su denuncia, ¿no? Es el Ministerio Público quien denuncia. Allá, o sea que el Ministerio Público investiga y también administra, no, investiga y si encuentra responsabilidad, denuncia, ¿no? La máxima jerarquía se llama fiscal de la nación, el cual es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por un periodo de 3 años. Pero puede ser ampliado, claro que sí. 2 años más por reelección. O sea que al final podría estar 5 años, ¿no? Actualmente, esta señora es la fiscal. Ahí vamos a ordenar esa flecha que se ha corrido, a ver un ratitito. Pequeño segundo.
Ahí está. Vamos a grabar. Tenemos acá, bueno, estamos, ya habíamos visto esto, estamos acá. Ya está. Estábamos en el fiscal de la nación, ¿verdad? Que en este caso es la señora Zoraida Ábalos, ¿no? Actual fiscal de la nación. Sus funciones, mira, ve. Dice promover de oficio o a petición de parte la acción en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho. Entonces siempre debe estar en defensa de la legalidad, ¿no? Si vemos acá esta falsificación o esta bigamia, ¿no? El Ministerio Público tiene que estar ahí. La falsificación no es legal. Y al no ser legal, el Ministerio Público tiene que investigar. Y si encuentra responsabilidad, tiene que establecer la denuncia correspondiente. Profesor, y cuando hay bigamia también, porque la bigamia está prohibida. Entonces, si una señora descubre que su esposo se va a volver a casar sin haberse divorciado de ella, eso es ilegal. Entonces, esa señora tendrá que denunciarlo ante el Ministerio Público y el Ministerio Público tendrá que investigar, ¿no? Si es cierto eso, es el mismo ministerio quien establece la denuncia correspondiente. Profesor, pero entonces si tenemos un ministerio público que investiga, ¿no? ¿Por qué hay tantas personas que cometen delitos y salen libres? Entonces eso significa o puede significar que el ministerio público no está cumpliendo sus funciones adecuadamente, ¿no? ¿No? O de repente no se da abasto, ¿no? No se da abasto para tantos casos que existen. El sistema electoral que está conformado por un triunvirato, jurado, OMPE y RENIEC, ¿no? Con la Constitución del 79 solamente existía el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, con la Constitución Política del Perú de 1979, el jurado hacía todas las actividades. Recién con la Constitución del 1993 aparece este triunvirato. Entonces las funciones se desagregan, ¿no? Las funciones se van a desagregar. Pues sí, profe, ¿no? Entonces, si vemos ahí una función de la OMPE, perdón, del sistema electoral, es traducir la expresión libre y voluntaria de la población electoral en las votaciones. Es por eso que hacen que el voto sea obligatorio. Recuerda que el voto es obligatorio hasta los 70 años de edad. Profesor, pero el voto debería ser voluntario. Muy bien, eso le pregunto a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo que el voto sea voluntario?
o que el voto sea obligatorio? A ver, vamos a ponerle esa pregunta a ustedes. A ver, vamos a esperar que responden ahí. Ya, ahí va una primera votación. Muy bien, vamos a esperar 10 segundos nomás. Ya van 2 votos. Cuatro chicos han votado, 4 estudiantes. Milagros, Joel, Cielo, ¿no? Y Milagros también. Tenemos 2 señoritas, ¿no? Milagros Azurza y Milagros Montalvo, ¿no? Elien también ha votado junto con José Carlos. Ya está. Perfecto. Muy bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿todo el salón ha participado en esta encuesta? Y obviamente la respuesta es no, ¿verdad? No todo el salón ha participado en esta encuesta. Entonces, ¿podría yo, con la respuesta que ustedes han dado, porque han dado respuesta, vamos a contarlo, ¿ya? 3, 4, 5, 6 estudiantes han dado su respuesta, ¿no? Si 6 estudiantes han dado su respuesta, ¿podría en base a eso decir que se ha traducido la expresión libre y voluntaria de todo el salón? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera de poder traducir la expresión de todo el salón? Haciendo que todos ustedes participen. Pero no se da. No todos participan. La razón no la sé. Desconozco la razón por qué no participan. Pero al no participar, no se está traduciendo la expresión de todos ustedes. Imagínate ahora eso en un proceso electoral, donde vamos a escoger a un presidente, a congresistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la población dice, no, yo no voy a votar? Entonces, si esta población no quiere votar, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se traduciría la expresión voluntaria de todas las personas? ¿Cómo sabríamos qué piensa cada uno de ellos, quién quiere que sea su gobernante? Es por eso que en sociedades como la peruana, el voto necesariamente tiene que ser obligatorio. Se tiene que obligar a todas las personas a votar, para de esa manera poder traducir qué cosa quiere el peruano. Tenemos que obligarlos a votar. Y el voto es obligatorio hasta los 70 años de edad. Hasta los 70 años de edad el voto es obligatorio. Después de los 70 años el voto es facultativo. Es decir, si quieres votas y si no, no pues. Después de los 70. Antes de los 70 sí obligatoriamente tiene que ir cada uno a votar. Y si no vota, obviamente paga su multa, pues. Obviamente paga su multa. Entonces, la teoría del material electoral dice, ¿no? Una persona cuando va a votar puede votar por el candidato A, puede votar por el candidato B. Y si no está de acuerdo con esas posiciones, esta persona puede votar en blanco o viciado. Pero por más que vote en voto en blanco y viciado, significa que la persona reconoce que en el gobierno sí hay democracia o en el país sí hay democracia. Por eso que va a votar, por eso que vota, pero no está de acuerdo con las propuestas que le están lanzando. En cambio, el que dice yo no voto, entonces él no está creyendo en el sistema. Él está mandando un patón al tablero, no reconociendo el sistema.
Eso pasa con aquellas personas que no van a votar. Entonces no es lo mismo decir no voto a decir mi voto va en blanco. ¿Ya? No es lo mismo decir eso. Ah, ya, profesor. Entonces hay que votar, ¿no? En sociedades más desarrolladas, el voto puede hacerlo voluntario, pero si lo hacen voluntario, entonces las personas sí van a votar, porque consideran pues que su participación es importantísima en el establecimiento del sistema democrático. ¿De acuerdo? Si en el Perú todos hubiesen votado, no hubiésemos llegado a este escenario, ¿no? Que tuvimos en el Perú. Ahora, ¿qué hace específicamente cada una de estas entidades? Bueno, en el caso de RENIEC, por ejemplo, RENIEC lo que hace es registrar la inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y todo acto que modifique el estado civil de la persona. ¿No? Por ejemplo, también cambio de nombre, ¿ah? Cambio de sexo también. Pero profesor, ese cambio de nombre lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, profe, yo puedo ir a RENIEC y decir, ¿sabes qué? Ahora mi nombre es Pablo, ahora voy a ser Alberto. No, así no funciona. El cambio de nombre solo es posible por traición a la, perdón, por homonimia o que el nombre sea ofensivo. Si hay homonimia o en su defecto el nombre es ofensivo, entonces vía obviamente un proceso judicial, se podrían cambiar de nombre. Ah, ya, profesor. Solamente por eso. Perfecto. ¿No? Incluso cuando hacen cambio de sexo, ¿no? Tiene que ir a un proceso judicial que es largo, es engorroso, y recién ahí se pueden cambiar de nombre. Bien. El caso, y también entrega tu DNI, pues, ¿no? Reniega. Y el DNI se entrega del momento que uno nace, ¿ya? El DNI se entrega el momento que uno nace, pero te dan ese DNI de menor de edad, ¿no? Ese DNI crema. Bien. Ahora, en el caso de la OMPE, ¿qué hace la OMPE? La OMPE organiza el proceso electoral. ¿Ya? Eso hace la OMPE. Organiza el proceso electoral. Ah, ya, profesor. Ellos van a organizar el proceso electoral. Eso hace la OMPE. La organización, no, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y el jurado pues administra justicia en materia electoral. El veredicto que emite el Jurado Nacional de Elecciones resulta siendo inapelable. ¿Ya? Inapelable. Muy bien, suficiente. Vamos con las preguntas. 10 segundos para leer la pregunta, por favor. Muy bien, ya está Milagros que ya dio su respuesta. A ver, vamos a leerla, ¿ya? Como consecuencia de un accidente de tránsito, el presidente de la República y sus dos vicepresidentes sufrieron lesiones de consideración. Posteriormente fueron evacuados a la ciudad de Arequipa donde fueron hospitalizados. Según las normas constitucionales, en un caso como este, la presidencia de la República es asumida por el presidente. A ver, esta es una situación bastante extraña, ¿no? Porque es bien raro que junten a un presidente
con sus vicepresidentes. Esos casos son rarísimos, ¿ya? Porque, ¿qué pasaría si hay un atentado, ¿no? Van a morir los tres, entonces de porrazos un país se quedaría sin su presidente, ¿no? Siempre en el despacho presidencial está el que es presidente y los dos vicepresidentes, ¿no? Estoy poniendo pues el escenario que se dio en el Perú, ¿no? PPK, Vizcarra y Mercedes Arauz. Entonces, si por alguna razón ellos no pudieran, ¿no? Como es el caso de la pregunta, el que tendría que asumir la presidencia es el presidente del Congreso, ¿no? Ahí está. El presidente del Congreso asumiría la presidencia de la República, pero de forma temporal, ¿no? Entonces decimos acá, asume la presidencia de la República, pero de manera temporal, ¿no? Hasta que se recuperen, ¿no? Se recuperan, una vez que se recupera cualquiera de ellos, sea el presidente o los vicepresidentes, el que se recupere primero, pa, asumiría la presidencia y el presidente del Congreso regresaría a su puesto. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si no es así? O sea, si no se recuperan, mueren, o de forma general voy a imaginar que vacan los tres. Vacan los tres, o sea, lo sacan del cargo definitivamente a los tres. Entonces, este presidente del Congreso, ante esa situación, asume la presidencia, pero no se queda hasta terminar el periodo presidencial, no, sino este automáticamente convoca a elecciones. Eso es lo que hace. Va a convocar a elecciones para presidente. ¿Te das cuenta? Convoca a elecciones presidenciales. Eso es lo que hace. Eso, por ejemplo, pasó con Valentín Paniagua. Cuando a Alberto Fujimori lo vacan, ¿no? Entonces sale del cargo, tenían que asumir la presidencia cualquiera de sus vicepresidentes, ¿no? Pero ambos renunciaron. Ninguno aceptó. Entonces eso recayó en manos del presidente del Congreso, que en esa época era Valentín Paniagua. Entonces Valentín Paniagua asumió la presidencia del Perú, pero Valentín Paniagua convocó a elecciones para presidente. Y es ahí donde, pues, en segunda vuelta ganó, pues, Alejandro Toledo. ¿Está bien? Entonces, si es cierto, la respuesta, pues, el que asume la presidencia es el presidente del Congreso, ¿no? Ahora, actualmente, si te preguntaran quién es el presidente del Congreso, ¿qué responderías? Vamos a ver si me has estado siguiendo la explicación. Si te preguntan quién es el presidente del Congreso, ¿qué responderíamos? Ah, muy bien, Ailén. Ah, ¿quién es el presidente del Congreso? A ver, los bravos de este siglo avanzado acá en Pitágoras. Una pregunta, ¿quién es el actual presidente del Congreso? Muy bien, Alex. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, Alex. El actual presidente del Congreso es Sagasti, pues. Él es el actual presidente. Porque en este escenario los tres han salido, ¿verdad? Y el que tiene que asumir la presidencia es el presidente del Congreso, Sagasti. Entonces, si a Sagasti lo quieren sacar, tan solo basta que lo saquen de la presidencia del Congreso. Porque si lo sacan de la presidencia del Congreso, entonces no podría ser presidente de la República. Entonces tendríamos que elegir a un nuevo presidente del Congreso y ese automáticamente sería el presidente de la República. ¿Se dan cuenta? Ah, ya.
A ver, vamos acá con la pregunta número 2. A ver, 10 segunditos. A ver, parece que esa pregunta está complicada, los ha tranqueado, creo, ¿ah? Muy bien, ahí ya veo una respuesta. Bien, ahí vamos a explicar. Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es relacionar, ¿verdad? Bien. A ver, por ejemplo, acá en la proposición C nos llama la atención esta figura que aparece. Uy, ¿qué pasó? Esta figura llamada, oye, el llamado interregno parlamentario. Cuando se habla del interregno, es un periodo en el cual este parlamento, que es el Congreso, está disuelto, ¿no? Cuando el Congreso está disuelto, el que sigue funcionando es la llamada Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Es la llamada Comisión Permanente del Congreso. Ah, entonces, profesor, la 3 sería con la C. La 3 sería con la C. Entonces estarían descartadas ya estas dos claves que aparecen acá. No hay que confundir interregno parlamentario con receso parlamentario. Cuando se habla de un receso parlamentario, se está hablando de un periodo de vacaciones del Congreso, ¿no? El interregno no, el interregno es la disolución. El presidente de la República, cuando disuelve el Congreso, tiene el plazo de 4 meses o para convocar a elecciones para congresistas dentro de los 4 meses. Si no convocara elecciones para congresistas, el Congreso disuelto asume sus funciones o reasume sus funciones de pleno derecho. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, acá está la famosa mesa directiva, ¿no? La mesa directiva está conformada por 4 miembros, ¿no? Donde está el presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes, que van a estar en su cargo por el periodo de un año, ¿ya? Por el periodo de un año. Termina ese año y puede ser que lo hayan reelegido, esa es una posibilidad, que lo reelija. Pero también puede ser, pues, que no lo reelijan, ¿no? Y ellos regresen a ser congresistas y se elija a una nueva mesa directiva. Esta mesa directiva conduce los debates del Pleno del Congreso. Cuando se habla del Pleno del Congreso, ¿de qué se está hablando? El Pleno del Congreso es la reunión de los 130 congresistas o de su mayoría, ¿no? Entonces, esa reunión, ¿no? Esos debates que se dan en esa reunión es direccionada por la mesa directiva. Entonces sería 1B. 1B. Ahí está, 1B. Entonces, obviamente ya está la respuesta, ¿no? Ya está la respuesta. Entonces, la respuesta sería
La alternativa B. ¿De acuerdo? A ver, vamos con la 3. 10 segunditos para la 3. Muy bien, acá dice, ¿no? El candidato al Congreso, una vez que es electo, representa a la nación en su conjunto. Ya no puede depender de las órdenes de su partido, movimiento político, ni de los propios electores que lo eligieron, porque representa a todo el país y no una facción o grupo de interés de ella. La anterior narración hace referencia a, y claro, ¿no? Claro que sí, ¿no? La respuesta es la alternativa A, ¿no? Como bien han marcado tus colegas, ¿no? Milagros, Alex, ¿no? Milagros Montalvo también, ¿no? Es correcto. No están sujetos a mandato imperativo. Entonces, los señores, cuando se convierten en congresistas, ellos representan absolutamente a todo el pueblo peruano. Ya no representan a un partido político en especial o a un grupo de electores que lo ha elegido, sino representan a todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ellos sí estuvieran sujetos a mandato imperativo? Entonces, si ellos sí estuvieran sujetos a mandato imperativo, significaría que ese partido político los pudiera sacar, los podría retirar de su cargo, o ese grupo de electores también podría sacarlos. Y no es el caso, ¿verdad? No, no, eso no se da. Por eso decimos que no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Entonces la respuesta es la alternativa A, ¿no? También es bueno hacerle el comentario que en el Perú, cuando se eligen a los congresistas, se eligen por la figura del distrito electoral múltiple. Así se eligen, distrito electoral múltiple. En el gobierno de Fujimori se estableció el distrito electoral único. Vamos a poner, ¿qué significa el distrito electoral único? ¿No? Y era el único país aquí en Latinoamérica que hacía eso, ¿ah? Porque todos ya estaban en múltiple, pero el Perú estaba en único. Profesor, ¿pero qué significa que sea único? Mira, vamos a imaginar que todo esto sea el Perú y cada uno de estos rectángulos o cuadrados represente a una zona del Perú, una región del Perú. Entonces, cuando el distrito electoral es único, los votos es para todo el Perú. Los votos es para todo el Perú. Entonces, cuando los votos son para todo el Perú, ¿quién se va a favorecer? Se va a favorecer las zonas o las regiones más pobladas, porque al ser regiones más pobladas, ellos van a poder acumular una cantidad mayor de congresistas. Vamos a imaginar que de acá salgan 70 congresistas, por acá salieron 30, por acá 20 y por acá 10. Y ya tienes ahí a los 130 congresistas. ¿Qué pasa? Que en las demás zonas, por la cantidad poblacional que es menor, no van a lograr poner a ningún congresista que sea de la zona. Así que al no poner a ningún congresista que es la de la zona, se queda esa zona sin que escuchen su voz de protesta. Ese es el problema del distrito electoral único, pero eso ya no existe en el Perú. Ya se cambió al distrito electoral múltiple.
cómo funciona ese distrito electoral múltiple. Mire, entonces ahí se forman las regiones y dicen ya. A ver, señores, esta zona debe tener a 40 congresistas, ¿no? Esta zona debe tener a 5, igual que esta 5, ¿no? Acá debe tener 10, acá debe tener 25, acá debe tener 15, acá debe tener 10, acá debe tener 12 y acá debe tener 8, ¿no? ¿Está bien? Sí, muy bien. Entonces, en la suma ya son 130 congresistas. Entonces, en ese distrito electoral múltiple, la gente que vive en esta región va a votar, todos ellos votan, pero sus votos solamente van a estar direccionados a escoger a esos 10 congresistas que los representan, ¿no? Y lo mismo va a pasar en las otras zonas, ¿no? La gente que viva en esta región, sus votos van a estar direccionados para poder escoger a los 8 congresistas que le toca elegir. A eso se conoce con el nombre de distrito electoral múltiple. Entonces, cuando ya entramos a la figura del distrito electoral múltiple, entonces vamos a entender que todas las zonas del país siempre van a tener representantes en el Congreso. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. ¿Ya? 10 segundos. Muy bien. A ver, vayamos a responder esta pregunta. Marque la alternativa correcta, dice, ¿no? Respecto al Congreso peruano. Recuerda que el Congreso también se puede llamar Parlamento, ¿ah? Se le puede llamar Parlamento porque es un grupo donde se parla, ¿no? O sea, se habla, ya que es el espacio de diálogo más importante que tiene el país. Entonces te dice, en la pregunta 4, se aprueba leyes ordinarias con mayoría simple, verdadero. La mayoría simple es 50% más un voto de todos los que hayan asistido. Esa es mayoría simple. 2, ¿no? Se aprueba la ley de reforma constitucional con mayoría absoluta y luego referéndum, claro, eso está amparado en la Constitución, ¿no? Como también este es en la parte 3 es el otro camino, ¿no? O sea, en 2 legislaturas ordinarias con mayoría calificada en cada una de ellas. Entonces la respuesta es la D, ¿no? Cuando acá se habla de mayoría calificada, muchachos, es 2/3 del total. Si el total es 130, 2/3 estamos hablando de 87 votos, ¿no? Ahora, recordarles pues que
esta parte que está acá, la proposición 2 y la proposición 3, que te indica los caminos para poder lograr la reforma constitucional, eso está en la propia Constitución Política, en el artículo 206. Entonces, en ese artículo 206 de la Constitución, se establece los pasos a seguir para poder modificar la parte que quieres modificar, ¿no? Eh, los caminos son cualquiera de estos dos, la proposición 2 o la proposición 3. Entonces, si nosotros vemos todos los artículos que nuestra Constitución tiene, ¿no? Del artículo 1 al artículo 206, y por ahí encontramos uno, ¿no? Oiga, mira, ve, este artículo, AB, no está bien, hay que cambiarlo, ¿ya? Entonces iniciará el debate, pues, ¿no? ¿Por qué no está bien? ¿No? Tendrán que argumentar, ¿no? ¿Y qué se va a poner? ¿Y eso que se va a poner va a ser más beneficioso? Muy bien. Y si es así, ahí está el camino, pues. Ahí está el camino. Y la población concienzudamente verá si se modifica o no. También está mal el artículo XY. Muy bien, revisémoslo, pues. ¿Qué dice y qué debería decir? Entonces ya la Constitución establece el mecanismo para que se pueda modificar. Pero no pues esa idea de decir, oiga, vamos a cambiar toda la Constitución, ¿no? Porque el pueblo lo quiere. Pero esa frase de que el pueblo lo quiere, pues es muy engañosa, ¿no? Porque ¿quién es el pueblo? O sea, me refiero, pues, no estoy diciendo que el pueblo no tenga autoridad, sí tiene autoridad. Lo que me refiero es cuando dice el pueblo, o sea, ¿quién? Usted, yo, él, ¿quién es exactamente el que está solicitando eso? ¿No? Porque decir el pueblo lo pide es una frase muy engañosa, ¿no? Es muy engañosa. Yo, por ejemplo, que soy también parte del pueblo, pero obviamente yo soy un solo ciudadano, yo no estoy de acuerdo que se cambie toda la Constitución. Yo estoy de acuerdo que se cambie algunos artículos que la Constitución establece. Pero eso ya está contemplado en el artículo 206 y ahí están los pasos a seguir. ¿Ya? Si usted revisa la historia, cuando se ha cambiado toda la Constitución, generalmente ha sido por gobiernos dictatoriales que modifican la Constitución para que todo lo que ellos hagan se vuelva legal y no tengan problemas después con los juicios, ¿no? Entonces, eso es lo que no dicen a la población, ¿no? Bien. Vayamos con la pregunta número 5. A ver, 10 segundos con la 5. Bien. A ver, expliquemos esta pregunta número 5, ¿no? Ahí está, están unas fieras, ¿ah? Hayek, caramba. Aunque el máximo líder del neoliberalismo es Hayek, ¿no? Con K. A ver, está bien, ¿ah? La respuesta es la alternativa C. Muy bien, José Carlos. Muy bien. Entonces acá decimos, el Poder Legislativo aprueba las normas que regulan la estructura y funcionamiento de las actividades del Estado que están previstas en la Constitución Política del Perú.
como por ejemplo la participación ciudadana, conservación del medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La narración hace referencia, ¿no? Bueno, la norma con la cual se hace eso son las leyes orgánicas. ¿Ah? A través de las leyes orgánicas se puede hacer ese proceso. Acá también no había visto, también está Milagros Montalvo, Milagros Azurza, que también habían respuesto, ¿no? Tacielo Darlín, ¿no? Ailén, que habían dado la respuesta, no los había visto, o había visto estudiantes, ¿no? Bien. Ahora, hay una norma, la D, que es decreto ley. El decreto ley es una norma dada por un gobierno de facto. ¿Qué cosa es un gobierno de facto? Un gobierno de facto es un gobierno impuesto por la fuerza, ¿ya? Un impuesto por la fuerza, ¿no? Que obviamente ese decreto ley es válido porque obviamente se hace por la violencia, ¿no? Cuando termina ese gobierno de facto, las normas todavía están vigentes, ¿no? Todavía esas normas llamadas decreto ley están vigentes, mientras que el gobierno que ha asumido el poder constitucional no las derogue, ¿no? Y puede pasar que no las derogue, ¿no? Y seguirán estando vigentes ese decreto ley, ¿no? Que fue dado mientras pues había un gobierno impuesto por la fuerza, ¿no? Ahora, las leyes ordinarias son normas que tratan asuntos o agendas o asuntos tratados en las agendas del Congreso, ¿no? O sea, cuestiones simples. Entonces, las cuestiones estructurales sí se hacen por ley orgánica, porque en esas leyes orgánicas está toda la reglamentación, el funcionamiento, etc., de la entidad, por ejemplo, que se está creando. Esta pues ya no son 10 segundos, sino son 5 segundos, ¿no? Emma, creo que ya ni tiempo le tenemos que dar porque esta pregunta sí es directa, ¿no? Tenemos pues 130 congresistas, ¿no? 130 congresistas, ¿no? El debate en todo caso es que 130 congresistas pues es un número de repente muy reducido, ¿no? Debería ampliarse, ¿no? Bueno, pero eso todavía es un debate, ¿no? Lo concreto es que tenemos 130 congresistas, ¿no? ¿Desde qué año? Desde el año 2011, ¿no? Antes del 2011 teníamos 120. Y eso fue desde que Fujimori disolvió el Congreso, ¿no? Porque antes habían 240 congresistas divididos en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? Antes había dos cámaras, ¿no? Bien. Los países desarrollados tienen dos cámaras, ¿ah? Nosotros nomás tenemos una. Cuando hay dos cámaras, el Congreso hace que la norma sea de mejor calidad, pero obviamente más lenta, ¿no? O sea, se demora más en elaborar las normas, pero tienden a generar normas de mejor calidad. Cuando es una sola cámara, la norma se hace más rápido, pero se pierde en calidad porque no es revisada por las dos cámaras. Pregunta número 7. Dice, los periodos de sesión del Congreso son dos, ¿no? El primero se inicia el 27 de julio hasta el 15 de diciembre y el segundo va del 1 de marzo al 15 de junio. Estos periodos de sesiones son llamados legislaturas. Ahora, esas legislaturas obviamente pueden ampliarse, ¿no? O sea, te dicen del 27 de julio al 15 de diciembre, perfecto. Pero si la situación lo amerita, el Congreso puede
ampliar ese periodo de reunión una semana, 2 semanas, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pregunta número 8. Representa al Congreso y preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Entre sus funciones principales se cuentan facilitar los acuerdos entre los congresistas y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso. Ese es el presidente del Congreso, que habíamos mencionado que el actual presidente del Congreso es Francisco Sagasti. Él es el actual presidente del Congreso. Pero obviamente como él ahorita está como presidente de la República, la encargatura de dirigir las reuniones está a cargo del primer vicepresidente, que en este caso es la señora Mirta Vázquez, ¿no? Esta señora Mirta Vázquez está asumiendo la presidencia del Congreso por encargatura, ¿no? Pregunta número 9, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 9? En el supuesto de un pedido de censura en el Parlamento peruano, ¿cuántos votos son necesarios para que el ministro deje el cargo? ¿No? Bueno, ya cuando ya está el pedido de censura que se va a votar, se requiere que más de la mitad de los miembros del número legal del Congreso voten a favor de la censura, ¿no? Y una vez que censuran al ministro, el ministro pues tiene que renunciar, ¿no? Y se cambiará de ministro, ¿no? Pero ¿qué pasa si la censura recae sobre el premier? O sea, sobre el presidente del Consejo de Ministros. Si la censura recae sobre el premier, el que tiene que presentar su renuncia es el premier. Pero como el premier ha sido quien ha propuesto a los demás miembros del Congreso, entonces los demás miembros del Congreso, en un acto de solidaridad, presentarán su carta de renuncia. ¿Ya? Y encontraremos que va a haber una crisis del gabinete porque todos renunciaron, ¿no? Entonces se tendrá que formar un nuevo gabinete, ¿ya? Se tendrá que formar un nuevo gabinete. A ver, en la pregunta número 10, ¿no? Bueno, ¿qué pasará con el Congreso, no? O sea, cuando censuran a dos consejos de ministros, ¿no? Cuando disuelven el Congreso, ¿no? Ustedes saben que disuelven el Congreso cuando hay una censura a dos consejos de ministros, ¿verdad? La respuesta sería la C. Jorge Ramírez es congresista de la República. Sin embargo, labora como gerente de una compañía minera que abastece de cobre al Estado peruano para la elaboración de moneda. Razón por la cual un grupo de personas le ha pedido que renuncie. Ante esta situación, para decidir de acuerdo a ley, Jorge debería, ¿no? Bueno, el cargo de congresista es irrenunciable. Él no puede renunciar al cargo de congresista. Entonces lo que tendría que hacer es renunciar al cargo de gerente de esa compañía, porque no puede ser que esa compañía tenga contrato con el Estado. ¿Ya? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ya nos estaríamos viendo, muchachos, la próxima.